Muy bien, queridos hermanos y amigos, es un gusto saludarle desde acá de la sala de redacción de su programa de preguntas y respuestas. Tu pregunta es el tema. Qué bueno poder estar nuevamente con ustedes en esta ocasión y también bienvenida, hermana Raquel. Gracias. Hoy estamos haciendo un resumen de la temática acerca de la ley dominical y para ello vamos a pedir la bendición de Dios en una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por la oportunidad que nos regala de poder estar delante de ti en esta ocasión para rogar primeramente el perdón de nuestros pecados, rogar también tu bendición para la presentación que vamos a tener hoy. Bendice a la hermana Raquel en las respuestas a las preguntas que tenemos y bendice a cada uno de los que se han conectado también para acompañarnos y seguir el programa. Rogamos tu bendición y tu gracia en este momento, pero lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, queridos hermanos, es un privilegio poder estar nuevamente con ustedes y que nos permite poder entrar a su trabajo, en su casa o en el lugar donde estén en este momento. Sean bienvenidos y esperamos que podamos disfrutar del programa de hoy. Hemos estado trabajando con relación al tema de la ley dominical y hemos estado en 3 semanas seguidas y hoy vamos a tratar de hacer un resumen prácticamente con algunas preguntas de este tema tan interesante. Por eso damos nuevamente la bienvenida a la hermana Raquel, que ha estado con nosotros durante las semanas anteriores. Y tenemos aquí algunas preguntas de las cuales vamos a compartir con la hermana Raquel para escuchar también su respuesta en relación a la temática que hemos analizado durante estas últimas 3 semanas. La primera pregunta es: ¿qué es en sí la ley dominical como tal? Bien, es muy importante considerar una definición específica porque nos ayuda no solo a comprender el término como tal, sino también toda la trascendencia que conlleva. Ley dominical nos permite inmediatamente comprender que ley está relacionado con gobernación, con legalidad, con código de leyes. Por lo tanto, aquí vemos un aspecto netamente político, civil, social y gubernamental. Por otra parte, tenemos el segundo término, dominical, que está relacionado con el domingo y nos deja, sin lugar a dudas, la comprensión de su origen espiritual, denominacional, religioso. Por lo tanto, la ley dominical es una combinación clara entre poder político y poder religioso, entre el Estado y la Iglesia. Y eso es lo que hace que este principio religioso de adoración, como considerar el domingo como el día legítimo establecido por Dios para la liturgia religiosa, sea fortalecido, impuesto también por los poderes civiles. Bien, hermana Raquel, yo pienso que así como en otras ocasiones también ha habido ciertos momentos que han podido identificar como parte de las señales también. Pienso que eso es una señal como tal de la pronta venida del Señor Jesús. Obviamente así es y es muy importante esa referencia que usted hace, porque es un indicativo de la cercanía del fin de la historia de este mundo. Por lo tanto, Dios siempre nos da señales, indicios, elementos de alarma que nos permiten, obviamente, no establecer día, hora y año, pero sí comprender la urgencia y la cercanía
del fin de la historia de este mundo. Así que sí, absolutamente. La ley dominical es una señal fundamental de que nos estamos precipitando hacia el fin. Ya, porque cuando uno mira la historia, el caso del pueblo de Israel, allí en Jerusalén, cuando ellos tuvieron varias señales también, donde mostraban de que iba la destrucción de la ciudad como tal, ¿no? Pero había una en especial que como que era la parte final, que mostraría que definitivamente tenían que huir y ya no había nada que hacer. Pienso yo que la ley dominical también es como esa parte clave en nuestra historia también, ¿no? Así es, absolutamente. Que marca como que el final. Bueno, aquí es como que esto que sucede, de aquí en adelante habrán otros acontecimientos que ya sabemos, pero que van a suceder rápidamente también. Sí, y no podemos pensar en periodos largos de tiempo. Ya. Es decir, debemos considerar que la declaración formal de la ley dominical será pública, es decir, nada en secreto o que haya que investigar o descubrir. Sabemos, lo hemos estudiado, que Estados Unidos será el primer país que la proclame como ley. Para eso habrán tenido que haber cambiado, enmendado artículos fundamentales de la Constitución, y a partir de ese momento un país tras otro a nivel mundial va a adquirir esa misma ley y la va a asumir y la va a imponer en su respectivo país como soberano. Por lo tanto, eso nos permite comprender que la globalización religiosa es el principio del fin. Ya, está interesante porque eso es lo que estamos también observando hoy en día acerca del mundo de la globalización en todo sentido, no solamente en la parte religiosa, sino también el asunto económico y otras áreas en el cual se hace la globalización. Y creo que este es un asunto bastante interesante también que usted ha mencionado acerca de la globalización religiosa como tal. Hay una pregunta más y es ¿cuándo será entonces aplicada esa ley? Bien, lo sabremos. No hay necesidad de pensar que hay que hacer grandes descubrimientos, conspiraciones, elucubraciones, absolutamente no. La ley dominical será una declaración conocida mundialmente y por todos los seres humanos sobre la tierra. Es decir, en el momento en que se proclame, pues será conocido. No es que va a existir la ley dominical pero nadie lo va a saber, o va a quedar semioculto y va a ser como un elemento de misterio. No, absolutamente no. La ley dominical, al convertirse, al elevar ese principio del día domingo como un día de descanso, sea de familia, sea un día social, sea un día religioso, pero un día dedicado exclusivamente al descanso, eso será elevado por las leyes laborales, las leyes económicas y las leyes gubernamentales. Así que no habrá necesidad de intentar descubrir lo que será súper evidente. Es decir, cuando un gobierno pronuncia una ley no la hace en oculto, es decir, pasa por la primera cámara, pasa por la segunda cámara y después es proclamada para ser ejecutable. Ya. Es interesante esa parte en la cual nosotros que estudiamos las profecías tenemos que tener claro entonces cómo es el proceso como tal para decir esta es la ley dominical, ¿no? Porque hoy en día muchas personas cuando hay ciertos asuntos que tienen que ver con el domingo inmediatamente se dice esta es la ley dominical, ¿no? Y se asusta y se preocupa. Y aunque hay cosas que seguramente tienen que ver con parte de lo que irá a suceder, pero la ley dominical, como usted lo ha mencionado, va a ser un asunto presentado y visto, no es oculto, sino que también va a ser dictada directamente por este país, de los Estados Unidos. Ese es un asunto que debe ser claro también. Hay una pregunta más y es ¿por qué se debe dar esa ley dominical? Sí, y eso es muy importante. Es decir, siempre que se hace una ley, piensen que el gobierno reacciona a presiones sociales.
Es decir, hay ya una situación, una serie de precedentes sociales, religiosos, morales, medioambientales, que están provocando la necesidad de una reglamentación, de una estructura consistente a nivel mundial. Esa combinación de elementos es lo que lleva a que el gobierno haga eco de la situación social, religiosa, medioambiental, económica que se está dando. Porque siempre que se pronuncia una ley, históricamente, es cuando hay una solicitud o una necesidad existente. Es decir, las leyes no se hacen, bueno, en el Parlamento no tiene nada más que hacer, vamos a hacer una ley. Es decir, hay una necesidad, hay un reclamo, hay un apelo, y eso proviene de los niveles sociales, religiosos, morales, económicos, y eso lleva entonces a los poderes legislativos a considerar que es necesario reglamentar y regular esta situación. Así que si ustedes, por favor, pueden consultar de nuevo la primera presentación, que son los precedentes, en este momento en el que estamos viviendo, hay bastante de los elementos que van o promueven esa reflexión acerca de una sostenibilidad medioambiental, una cohesión social, una misma normativa religiosa, moral y social ante la corrupción, el desorden, la disrupción en general a nivel de familia y obviamente a nivel de población en general. Es interesante, creo que usted hace referencia a esa primera parte que vimos acerca de la razón, o sea, tiene que haber una razón para que se implemente una ley dominical, y creo que se habló de que acá en Estados Unidos hubo un primer intento hace años atrás. 1888. Ok, y las razones por el cual se quería hacer en ese entonces es similar a las de ahora. Bueno, una de las razones fundamentales es que, bueno, Estados Unidos desde su independencia con 13 ex colonias británicas tenía un problema de cohesión. Es decir, ¿cómo mantienes tú esos 13 estados en el sentido de una nación? Por eso se llamaba la Unión. Ahora, elementos que fueron fundamentales en este aspecto, uno fue el idioma común, el hecho de que tenían una historia de hegemonía del Imperio Británico. Tercero, era también el protestantismo como la religión dominante. No quiere decir que no había católicos o otros, pero la mayoría absolutamente dominante eran protestantes. Todos estos elementos requerían una cohesión muy importante, especialmente si consideramos que estamos hablando en 1988, después de la Guerra Civil, donde hay una crisis que se da de cohesión importante en Estados Unidos. Es decir, si pensamos que todos los estados del sur se declararon independientes y la Guerra Civil produjo una crisis fundamental en el país, ahora en el proceso de sanación que se está dando, de reconstrucción, los estados del norte están subyugando a los estados del sur, imponiéndoles, por ejemplo, que implementen la igualdad entre las razas, que por ejemplo haya una mayor integración de la población ex-esclava en la dinámica social general. Hay una inmigración muy importante de ex-esclavos, de población ex-esclava de los estados del sur hacia el norte. Así que era necesario establecer elementos cohesivos a nivel social, moral y obviamente religiosos. Y esta fue una motivación muy importante. Interesante, pero cuando nosotros miramos, si hablamos de la ley dominical como tal, que es un asunto mundial, sí. Ahora
ya no va a ser algo referente a algún asunto del país, sino que tiene que ver algo que afecte también a la nación a nivel mundial, ¿no? Correcto. Y por eso mismo, si nosotros observamos la situación presente, por ejemplo, el tema de la sostenibilidad del planeta es uno de los elementos que ha motivado la Agenda 2030. Está firmada por más de 70 países a nivel mundial. Es decir, es obvio que este planeta está enfermo, y está enfermo de una manera preocupante por los abusos que la sociedad, la tecnología, la industria ha impuesto a este planeta. Así que la regulación de agua potable, el acceso a alimento y poder contar con mayor tierra fértil, la posibilidad de que haya un nivel básico existencial y que no haya personas que estén en una condición de penuria extrema, no teniendo acceso a agua potable, por ejemplo, o asistencia médica vital o básica. Entonces, esta es una necesidad mundial, y el problema de la contaminación, del calentamiento global, no está limitado a un país, o sea, afecta absolutamente todo el planeta. Este es un elemento que hace que las personas se den cuenta que también las dificultades sociales, como el divorcio, las adicciones, la disrupción de la familia, el cambio de género, que ahora una persona puede ser masculino, femenino y neutral. Que el ser humano no tiene que ser definido por su genética biológica, sino por la que decide cultural, social o individualmente tener. Bueno, esos elementos son mundiales. Entonces se requiere, y las naciones así lo ven como una necesidad, que haya una cohesión en este punto. Es decir, que la familia tiene que salvarse, igual que tiene que salvarse el planeta, igual que tienen que salvarse y protegerse los recursos que este planeta da, porque se limitan en una manera creciente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Acceso al agua potable? Pues en este momento son la mayoría de los países desarrollados, pero donde están las mayores reservas de agua potable está en los países que no tienen agua potable. Entonces, claro, ese desequilibrio genera un sentido de injusticia y de agresión, de hostilidad. Porque claro, a ver, los países que tienen los recursos no tienen los medios, y los que no tienen los recursos tienen los medios. Entonces, claro, hay un sistema de explotación de una crueldad extrema. Entonces, esa situación social genera que te haya una respuesta general para que de alguna manera, desde el punto de vista humano, pues se pueda sobrevivir y hasta cierto punto igualar las condiciones de vida en países más pobres o en países más ricos. Así es, interesante. Muchas gracias por la amplitud acerca de esta parte, porque esto nos lleva a entender mejor el por qué va a ser impuesto como tal, porque es un asunto que afecta a todo el mundo en relación a las razones por las cuales se da esa ley, ¿no? Y son razones justificables, en el cual muestra, bueno, si yo quiero la familia, quiero este planeta, entonces necesito también preocuparme y comprometerme como tal en estos asuntos. El hecho de no comprometerme en esto quiere decir que estoy fuera de base, como que bueno, ¿qué es lo que está pasando, no? Hay una pregunta más y es la siguiente, ¿cuál sería la actitud entonces como pueblo de Dios ante la ley dominical? Bien, lo primero es un sentido de oración y de vigilancia, y el Señor dice orad y velad. ¿Qué quiere decir? El pueblo de Dios debe ser pensante y observante acerca de lo que está pasando alrededor. Es decir, no podemos vivir simplemente pues porque estamos aquí. Es decir, tenemos que entender qué es lo que está pasando. Debemos proceder a tener un conocimiento profundo, interiorizado de las profecías, de las cadenas proféticas. Es decir, cómo los eventos están interrelacionados, cómo el efecto dominó profético
pues ante nuestra mente tiene que estar claro, es decir, tenemos que tener un esquema mental para comprender, bueno, primero viene esto, después de que pasa esto viene lo otro, y así. Entonces, esa cronología, ese sistema de secuencia debe estar presente, así que tenemos que tener, en primer lugar, ojos abiertos. Tenemos que tener una disponibilidad al estudio, al escudriñamiento. Debemos concientizarnos acerca de nuestras necesidades espirituales, es decir, comprender cuáles son nuestras debilidades, que nuestro tiempo es reducido, no solamente por nuestra existencia física, sino también como proceso a nivel planetario. Así que eso requiere una preparación no solamente sensorial, es decir, que observemos, reflexionemos, sino que también de compromiso en el estudio profundo y sistemático de la palabra de Dios. Y ambos elementos relacionados con nuestra conversión, con nuestro proceso de crecimiento espiritual. Es decir, nosotros no podemos ser hoy igual que éramos hace una semana, tenemos que consagrarnos a Dios, tiene que haber una reforma y un reavivamiento en nuestras vidas, a nivel individual y obviamente también comunal dentro de la iglesia, a nivel de las familias. Es decir, debemos concientizar a nuestros hijos de que estamos en una situación crítica de la historia de la humanidad, que deliberadamente se conduce a la autodestrucción. Entonces, en ese proceso nosotros tenemos que ser atalayas, nosotros tenemos que anunciar esta realidad, que de hecho la ciencia ya lo confirma. Dice, bueno, dentro de 20, 30 años, esto no puede existir de la misma manera que antes. Así que nosotros, además de que tenemos toda la documentación bíblica y el espíritu de profecía, tenemos la información que los estudios científicos y sistemáticos han hecho sobre esta realidad. Así que después de tener una comprensión y una concientización personal, tenemos que tener una proyección pública, es decir, debemos anunciar, debemos dejar saber al resto de la humanidad que, por ejemplo, ahora el conflicto Ucrania-Rusia, la inserción de la OTAN, NATO, en todo este proceso, el envolvimiento de China, el gran grupo económico de BRICS. Es decir, la gente está desorientada y dice, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Va a haber otra tercera guerra mundial? ¿Qué pasa con nosotros? Tenemos la respuesta en la Biblia. Entonces, es nuestro deber delante de Dios, y lo debemos a la humanidad, comunicarlo de una manera que las personas tengan la oportunidad de decir, bueno, ¿en qué punto estoy? Es importante eso que usted menciona. Estaba recordando un párrafo que había leído y quiero compartirlo acá también. Y es lo siguiente, dice: debiéramos trabajar más fervientemente para dilatar tanto como sea posible la calamidad que nos amenaza. O sea, eso que usted menciona de orar, de estar vigilando, de estar cuidadosos cómo estamos nosotros, también estudiar las profecías, en qué tiempo estamos viviendo, qué irá a pasar muy pronto. Eso nos lleva a un despertar, ¿no? Porque no podemos estar tranquilos ante estos momentos de decir, bueno, esperemos que llegue la ley dominical como tal, y ahí entonces ya nos vamos a preparar, ¿sí? Eso no es así, es un asunto de nuestra preparación hoy. O sea, hoy es que tenemos que estar allí mirando y considerando las cosas que están pasando. Y hay un párrafo más que dice que los hijos de Dios, guardadores de los mandamientos, no permanezcan ahora en silencio, como si hubiéramos de conformarnos con nuestra situación, que es lo que usted decía. O sea, no podemos estar así tranquilos, conformados, así como estamos bien. Y dice, y quiero leer este otro párrafo, dice, no estamos haciendo la voluntad de Dios si permanecemos quietos sin hacer nada para preservar la libertad de conciencia. Entonces es interesante en cuanto a esta parte, qué debemos hacer hoy nosotros
en relación a la ley dominical. Es verdad, es un asunto que debe suceder, que la profecía muestra de que dentro de todas de los acontecimientos finales está la ley dominical. Pero no tenemos que sentarnos y esperar que llegue solamente, sino también nuestra preocupación espiritual y también ante la iglesia de despertar y trabajar, porque hay muchas almas que todavía no tienen este conocimiento que nosotros tenemos, y nosotros podemos llegar a esas personas, mostrarles el mensaje de salvación, y seguramente que muchas de esas personas irán a tomar decisiones ahora, ¿sí? Hay una pregunta más, y es ¿cuál es el resultado para el mundo en cuanto a la ley dominical como tal? Si hablamos de la iglesia, ahora hablemos del mundo. ¿Cuál será ese resultado? Es muy interesante porque la Biblia lo explica muy bien. Dice, dirán paz, paz, cuando no hay. El mundo se está autoengañando. Están intentando crear una ilusión de existencia cuando los recursos se están reduciendo, cuando la sostenibilidad en este planeta en este momento no puede cubrir las necesidades de ya más de 7 billones de población mundial. O sea, eso es una realidad. Ahora, no podemos vivir en estado de negación, y eso es lo que hace la sociedad actual. Vive en estado de negación, es decir, no confronta la realidad, y donde hay millones de personas que viven en condiciones infrahumanas, y hay otras que viven en condiciones de un lujo y de una sofisticación exagerada. Entonces, ese desbalance produce grandes tensiones sociales. Uno de ellos es la inmigración. Es decir, la gente emigra no porque dice, oye, a mí me apetece ir a tal país. No, en su país no pueden sobrevivir. La inseguridad, la carencia, los desastres naturales no les permiten tener una vida pues con un mínimo de representación humana. Entonces, esto se está dando en este momento. Los conflictos, no tenemos solo el de Rusia con Ucrania, tenemos, bueno, las tensiones que crecen constantemente entre China y Taiwán, con la intervención de Estados Unidos. Tenemos África, cantidad de problemas tribales, fronterizos, en una forma intensiva. Los tenemos también en todos los continentes sin excepción. Así que están buscando una solución de una forma que va a establecer una homogeneidad teóricamente social, económica y religiosa. Pero no tienen otra alternativa. Mucha gente accede porque ¿dónde hay otro proyecto diferente? ¿Dónde hay otro plan de que las cosas pueden hacerse diferentes? Nosotros pensamos que somos una minoría, y en verdad lo somos, pero no delante del cielo. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, la reforma pro salud. Esto es una dinámica tan intensa ahora en la población mundial: comer alimentos sanos, alimentos orgánicos, cómo cultivarlos, cómo hacer conservas. Entonces, nosotros deberíamos estar en la línea del frente en este sentido, enseñando a la gente cómo vivir en el campo, cómo sobrevivir. Todas esas instrucciones las tenemos hace más de 120 años por escrito, y nosotros deberíamos movilizarnos en esa dirección. O sea, tenemos un mensaje maravilloso que no tienen las otras iglesias o el mundo. Y como usted mencionó, debiéramos estar en cabeza de todos estos asuntos tan importantes que Dios nos ha dejado como iglesia para nosotros, y que debe ser práctico y también enseñarlo a otras personas. Usted mencionó algo de que el mundo está engañado ahora, pero el mundo religioso también estará engañado en cuanto a las cosas que están pasando. Bueno, es nuestro deber sonar la trompeta y hacerlo con un sonido certero. Ahora, a ver, uno puede anunciar algo en lo que la gente no está interesada,
o debe anunciar algo que corresponda a la realidad de las necesidades sociales. Por ejemplo, en este momento la gente está preocupada por el conflicto bélico que existe, ¿sí? Está preocupada por la carestía de la vida. Así es. Los precios, cada día que uno va a comprar, es más caro lo mismo. Y sigue subiendo. Exacto. O sea, el nivel de inflación es extremo. Va a haber un nivel de desempleo importante. Entonces, la gente necesita respuestas alternativas, explicaciones y propuestas de enmienda. Y nosotros las tenemos. Pero claro, primero las tenemos que saber nosotros. Y entonces debemos comunicar para que haya un eco, porque el público y la necesidad existe, el mercado lo requiere, pero nosotros como pueblo y como individuos, con nuestros vecinos, con los compañeros de trabajo, con los estudiantes, donde nos encontremos, podemos establecer una diferencia como una alternativa real. Ya, interesante. Hay otro asunto que no te podemos dejar pasar por alto y es el asunto de cuándo nosotros estaríamos recibiendo la marca de la bestia. ¿Sí? ¿Por qué hago referencia a esto? O sea, muchas personas dicen, oye, pero si a mí me toca guardar el domingo, no me dejan trabajar el domingo, está bien, yo no trabajo el sábado. ¿Será que yo no trabajar el domingo estoy recibiendo la marca de la bestia? Bueno, la marca de la bestia se recibe o en la frente o en la mano. Yeah. Esto no es una descripción retórica. Está relacionado con personas que, por ejemplo, aceptan el domingo absolutamente convencidos que es el día correcto de adoración y que lo ha establecido Dios. Están en su mente el domingo, sí, de ellos. lo tienen claro que ese es el día, basta. Otros lo hacen por sentido práctico, señal en la mano. Es decir, oye, pues vale, si yo voy a perder mi trabajo, pues yo digo que yo el domingo también lo considero el día sagrado y no trabajo y tal. Entonces, hay un aspecto netamente de convencimiento y otro que es eminentemente práctico. Ahora, la marca de la bestia no se recibe hasta que la ley dominical existe. Es decir, cuando es una cuestión que el ser humano tiene que decidir, ¿es el domingo o es el sábado? Entonces, en el momento en que esa decisión se toma y toda la humanidad está sometida a esta decisión y toma una determinación, ahí toma también el posicionamiento en relación o a adorar a Dios o a una institución, sea política o religiosa, que impone una ley como tal. Ya, porque creo que se hablaba en uno de los temas que usted presentaba acerca de la imposición como tal obligatoria, ¿no? Sí. Obligatoria. Y esa parte lleva a que las personas, como usted acaba de decir, tienen que tomar posición. Ahora, cuando hablamos de no trabajar el domingo, porque es el día que debe guardarse como tal y debe respetarse, nosotros como cristianos podemos hacer muchas cosas el domingo, o sea, sin decir estoy recibiendo la marca de la bestia. Entonces, puedo hacer obra misionera, puedo estudiar, puedo hacer visitas ese día. Ahora, el asunto estaría cuando yo, porque también va a venir esa parte, o sea, no solamente que se me obligue a guardar el domingo, sino que se me obligue también a transgredir el sábado. ¿Qué pasaría ahí en eso? Eso es lo que marca la diferencia. Es decir, no va a haber otro día de reposo alternativo. Yeah. Que tú eliges el domingo, pero si no el sábado, o los musulmanes que eligen el viernes, o los hindús los otros días que ellos tienen. No. O sea, eso es final y absoluto. Tenemos que entender que en este momento es un periodo transicional. ¿Sí? Por ejemplo, hay personas que... miembros de nuestra iglesia que dicen, mire, yo pues el sábado no puedo venir a trabajar por conciencia, por mis principios religiosos. Entonces dice, bueno, ¿puede usted venir el domingo? Pues sí, no hay problema. Entonces, generalmente las personas quieren tener el domingo libre, pues sí, venga usted el domingo y le damos el sábado libre. Bien, esas opciones de negociación no existirán más. Es decir, o es ese día
o no hay otro día. Fin de la cuestión. Es decir, es final, es determinante. Entonces, esas posibilidades de ambigüedad, de adaptación, de negociación, no se darán más. Y no se darán a distintos niveles. Es decir, ahora, por ejemplo, antes era muy difícil entender, por ejemplo, cuando el mensaje se dio primero por el adventismo, hace 50, 20, 30 años, cómo todo el mundo va a estar controlado de esta manera, que no pueda comprar, que no pueda vender, o sea, no se veía como algo, era como una fantasía, una ciencia ficción, pero ahora es más creíble que nunca, porque, por ejemplo, hay tiendas que si tú no pagas con tarjeta, ellos no aceptan efectivo, por ejemplo, ¿sí? Ahora, para que a ti te den una tarjeta, pues bueno, ellos controlan tu crédito, tus entradas, tal. Bueno, no tienes empleo. Pues ya no tienes acceso a finanzas legitimadas. Si pierdes el empleo porque tú quieres guardar el sábado y tú vas a solicitar, ahí va a salir que estás desempleado. ¿Por qué razón? Porque tú no te sometes a esta regulación. Automáticamente denegado. Tú no puedes ir ahí con $4 a comprar algo porque no funciona así. Tiene que haber una identificación y tiene que haber una tarjeta. Entonces, si tú no estás en armonía con el sistema, estás insertado en el sistema, entonces no tienes acceso a ninguna de las ventajas o de los servicios o los beneficios que ofrece la sociedad. Entonces, automáticamente quedas marginal. Ya, queda fuera de orden. Sí. Así es, sí, porque la pregunta que seguramente podemos hacernos eso, bueno, pero yo puedo ir a una tienda y ¿quién va a saber que ahora no me puedan vender o yo no pueda comprar en ese caso, ¿no? Pero creo que usted ha mencionado algo del asunto de cómo se regula hoy en día y que va a ser más adelante más estricto seguramente este asunto como tal para que pueda cumplirse de no comprar ni vender. Pero hay una pregunta más y es ¿cuándo entonces el pueblo de Dios quedará sin la protección de las leyes de los gobiernos para ser defendido? Porque hoy en día, por ejemplo, si algo me pasa, yo puedo ir y acudir a las leyes establecidas por los gobiernos y me van a defender a mí, sí, tengo una razón. Pero llegará un momento que esto no va a suceder así. ¿Cuándo va a pasar esto? Bueno, hemos estudiado que la ley dominical es progresiva. No es que la ley dominical se pronuncia hoy y mañana todo el mundo está aniquilado si no la guarda. Es decir, hay un proceso. El primer proceso es el de concientización social. Intentan demostrarle a la gente que qué importante es, qué bueno va a ser establecer este día. Después van a haber distintos niveles de presión laboral, social, económico. En este momento la tendencia es que ya no se use dinero en papel o en moneda, sino que sea todo virtual. Entonces, ¿qué pasa? Si tú sales del sistema laboralmente, automáticamente sales financieramente. Entonces ya tú estás fuera de lugar, es decir, estás fuera del sistema. Pero claro, eso no ocurre, hoy se pronuncia la ley dominical y mañana ya estás marginal. Es decir, hay un proceso. El proceso inicial implica un zarandeo para el pueblo de Dios, porque entonces los que trabajan no de sustento propio o no tienen su propia empresa y trabajan para otros, pues les van a hacer las regulaciones. Esos son los primeros afectados. Serán absolutamente los primeros, porque eso de que los viernes salgo antes, porque la puesta de sol y que en vez de para cubrir las horas que no he trabajado, pues las hago durante la semana, no hay negociación de esto. Los sindicatos también van a defender, es un día para todo el mundo por igual. Y ya está. Y eso de hacer excepciones, arreglo, no. Entonces, eso es un proceso, ¿no? Y tenemos que entenderlo como tal. Ahora, llega su momento grave cuando realmente los fieles quedan desposeídos de todo.
O sea, quedan desposeídos de tener una entrada si ellos trabajaban en una empresa. Eso ya fuera. Después también no pueden pagar los impuestos de sus propiedades. Entonces automáticamente se las confiscan y se quedan sin nada. Si tienen un carro, pues no pueden comprar gasolina. Entonces el carro que no tiene valor. No pueden ir a comprar comida porque no tienen el código de acceso para poder hacerlo. Hermanos, el tema de la pandemia nos ha permitido comprender cómo es posible hacer esto y cómo miles de millones de personas voluntariamente cedieron su libertad por el bienestar de todos. Entonces, hermanos, ya no es algo hipotético, ya se ha demostrado que es posible que naciones completas encierren a su población en las casas y los coloquen en estado de arresto domiciliario. Así es. Así que si ahora es un tema que es para el bien social, que es para fortalecer la familia, es para mejorar el mundo, es para ayudar a la economía mundial, pues más todavía. Así es, interesante. Y bueno, el tiempo se nos fue, pero eso que usted acaba de decir nos lleva a otro asunto también, y es la importancia del mensaje que tenemos nosotros de poder ir abandonando las ciudades para ir ubicándonos en otros lugares donde no tengamos que depender el 100% de los asuntos de los gobiernos y del sistema que hoy en día nos imponen en las ciudades. Hace más de 120 años que este mensaje está dado. Así es. La pregunta es, ¿esto es ignorancia voluntaria? Está escrito. Así Entonces, es. la pregunta es, ¿vamos a dejarnos tomar por sorpresa o vamos a proceder correctamente? La hermana Guay estableció un plan. Eso no es que yo vivo en un edificio de 40 pisos y de repente me voy a la mitad de un bosque. El proceso está claramente diseñado. Entonces, de grandes ciudades a ciudades más pequeñas. De ciudades más pequeñas a lugares más rurales. Y de lugares rurales a lugares aislados. Entonces, eso es una cadena que nos permite, uno, prepararnos. Así es. Porque, claro, los que se han criado en ciudad, los que han estado acostumbrados a ir al supermercado, coger el carrito y que toda la comida esté, bueno, los pones ante un terreno y cultive, pues, ¿qué vamos a hacer aquí? O sea, no sabemos hacerlo. Para salir corriendo. Exacto. Entonces, ahora es el tiempo de preparación. Ahora es cuando tenemos que decir, bueno, yo vivo en una ciudad de 60 millones de personas, 6 millones de personas. Pues bueno, vamos a hacer preparativos para irnos a un pueblito más pequeño. Por ejemplo, si se trabaja en la ciudad, pero por lo menos podemos ir a una urbe cercana, pero no en el centro de la ciudad. Entonces ya estamos dando un paso. Bien, en ese proceso quizá tenemos un terrenito chiquito, pero vamos a estudiar, vamos a aprender y estamos ahí. De eso nos vamos a otro. Entonces, ahora es el momento de preparación. Amén. Y no nos tiene por qué tomar por sorpresa porque Dios ha anunciado a sus hijos. Dios desea que sus hijos estén bien y sepan la realidad desde el principio. Así es, hermana Raquel. Yo creo que tenemos, todo el mensaje lo tenemos nosotros. Sí. Toda la información la tenemos nosotros. Y tenemos el privilegio que otras personas no tienen, y es tener la Biblia como tal, pero tener también el espíritu de profecía que nos da mucha luz concerniente, por ejemplo, a este tema. Nos da mucha luz cómo poder hacer el proceso como tal, poder irnos preparando para que no seamos sorprendidos a última hora. Así que, queridos hermanos y hermanas y amigos que nos están siguiendo, les invitamos para que podamos cada día estudiar estos acontecimientos, estas profecías tan importantes, y por eso hemos dedicado acá 4 semanas prácticamente sobre este tema, porque queremos despertar y dejar también un mensaje para todos en la importancia de nuestra preocupación hoy, de nuestra preparación, y también de dar esta información a la iglesia como tal para que ellos también puedan despertar en ese sentido.
una última palabra y vamos Sí, a yo cerrar. quisiera recomendarles que revisen todas estas presentaciones sobre la ley dominical, pero también Preguntas y Respuestas ha hecho una serie completa de cómo salir de las ciudades, Así es. que le sintetiza todos esos pasos y principios. Así que les recomiendo que vayan a la sección de Preguntas y Respuestas, al programa, y busquen todos los temas relacionados también con la Agenda 2030. Es decir, todo eso estudienlo, reflexionen, oren, preparen a su familia, tengan una deliberación familiar, cómo pueden hacerlo y establezcan ya un plan para hacerlo en una forma armoniosa y también provechosa. Muchas gracias, hermana Raquel, por habernos acompañado durante esta semana. El Señor les bendiga y vamos a terminar con una oración. Padre nuestro en los cielos, nos inclinamos ante ti y lo hacemos con gratitud en nuestros corazones. Gracias, Señor, por la forma tan detallada y también amable con la cual tú nos presentas el futuro y nos das también el tiempo para realizar las preparaciones necesarias. Amén. Ayúdanos, Señor, a ser conscientes, a ser sensatos y a vivir a la altura de la verdad que nos has dado. Haz que se produzca una nueva conversión en nosotros. Amén. Y que te roguemos que tú hagas el plan en favor del cumplimiento de tu verdad en nuestra vida personal, familia, iglesia. Ayúdanos, Señor, a ser conscientes y vivir en armonía con el mensaje que nos has confiado, de manera que también lo transfiramos y lo hagamos conocer a todos aquellos con los cuales nos relacionemos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana Raquel, por haber estado con nosotros en el programa de Preguntas y Respuestas. Y a cada uno de ustedes les agradecemos por habernos seguido durante estas últimas semanas en esta temática tan importante. Y están invitados para la próxima semana. Vamos a tener un tema debido a algunas preguntas que nos han llegado acerca de la muerte, especialmente en relación si después de que una persona muere, está bien cremarlo, está bien llevar también su cuerpo a la iglesia para el funeral. Todas estas preguntas y otras en relación a esto las iremos a ver en la próxima semana y vamos a tener con nosotros al pastor Petco, quien va a dar respuestas a cada una de estas preguntas. Así de que muchas gracias, el Señor les bendiga y hasta una próxima oportunidad.